Ya veo, dijo el vampiro pensativo y lentamente cruzó la habitación hacia la ventana. Durante largo rato se quedó allí contra la luz mortecina de la calle Divisadero y los focos intermitentes del tránsito. El muchacho pudo ver entonces los muebles del cuarto con mayor claridad. La mesa redonda de roble, las sillas. Una palangana colgaba de una pared con un espejo. Puso su portafolios en la mesa y esperó. «Pero, ¿cuántas cintas tienes aquí?», preguntó el vampiro, y se dio la vuelta para que el muchacho pudiera verla el perfil. ¿Suficiente para la historia de una vida? Desde luego, si es una buena vida. A veces entrevisto hasta 3 o 4 personas en una noche si tengo suerte. Pero tiene que ser una buena historia. Eso es justo, ¿no le parece? Sumamente justo, contestó el vampiro. Me gustaría contarte la historia de mi vida. Me gustaría mucho. Estupendo, dijo el muchacho. Y rápidamente sacó el magnetófono de su portafolios y verificó las pilas y la cinta. Realmente tengo muchas ganas de saber por qué cree usted en esto. ¿Por qué usted? No, dijo abruptamente el vampiro. No podemos empezar de esta manera. ¿Tienes ya el equipo dispuesto? Sí, dijo el muchacho. Entonces siéntate. Voy a encender la luz. Yo pensaba que a los vampiros no les gustaba la luz, dijo el muchacho. Si cree que la oscuridad ayuda al ambiente. Pero en ese momento dejó de hablar. El vampiro lo miraba dando la espalda a la ventana. El muchacho ahora no podía distinguir la cara e incluso había algo en su figura que lo distraía. Empezó a decir algo, pero no dijo nada. Y luego echó un suspiro de alivio cuando el vampiro se acercó a la mesa y extendió la mano hacia el cordón de la luz. De inmediato, la habitación se inundó de una luz amarilla y el muchacho, mirando al vampiro, no pudo reprimir una exclamación. Sus dedos bailotearon por la mesa para asirse al borde. «¡Dios santo!», susurró, y luego contempló estupefacto al vampiro. El vampiro era totalmente blanco y terso como si estuviera esculpido en hueso, blanqueado, y su rostro parecía tan exánime como el de una estatua, salvo por los 2 brillantes ojos verdes que miraban al muchacho tan intensamente como llamaradas en una calavera. Pero entonces el vampiro sonrió, casi anhelante, y la sustancia blanca y tersa de su rostro se movió con las líneas infinitamente flexibles pero mínimas de los dibujos animados. «¿Ves?», preguntó en voz queda. El muchacho tembló y levantó una mano como para defenderse de la luz demasiado poderosa. Sus ojos se movieron lentamente sobre el abrigo negro elegantemente cortado que solo había podido vislumbrar en el bar. Los extensos pliegues de la capa, la corbata de seda anudada al cuello y el resplandor del cuello blanco que era tan blanco como la piel del vampiro. Miró el abundante pelo negro del vampiro, las ondas que estaban peinadas hacia atrás encima de las orejas, los rizos que apenas tocaban los bordes del cuello blanco. «Bien. ¿Aún me quieres entrevistar?», preguntó el vampiro. El muchacho abrió la boca antes de poder contestar. Movió afirmativamente la cabeza. «Sí», dijo por fin. El vampiro tomó asiento lentamente frente a él. Inclinándose, le dijo cortés, confidencialmente: «No tengas miedo. Simplemente a funcionar las cintas». Y luego se estiró por encima de la mesa. El muchacho retrocedió y le corrió el sudor a ambos lados de la cara. El vampiro le agarró un hombro con una mano y le dijo: «Créeme, no te haré daño. Quiero esta oportunidad. Es más importante para mí de lo que te puedes imaginar. Quiero que empieces». Retiró la mano y se sentó cómodamente esperando. El chico tardó un momento en secarse la frente y los labios con un pañuelo, en tartamudear que el micrófono estaba listo, en apretar los botones y decir que el aparato ya funcionaba. «Usted no siempre fue un vampiro, ¿verdad?»,
preguntó. No, contestó el vampiro. Era un hombre de 25 años cuando me convertí en un vampiro. Y eso sucedió en 1791. El chico quedó perplejo por la precisión de la fecha y la repitió antes de preguntar. ¿Y eso cómo sucedió? Hay una respuesta muy simple. No creo que me gustara dar una respuesta tan fácil, dijo el vampiro. Prefiero contar toda la historia verdadera. Sí, dijo rápidamente el muchacho. Se pasaba una y otra vez el pañuelo por los labios. Hubo una tragedia, comenzó a decir el vampiro. Fue mi hermano menor. Murió. Y entonces se detuvo, y el chico se aclaró la garganta y se secó la cara nuevamente antes de meterse el pañuelo casi con impaciencia en el bolsillo. «No le hace sufrir, ¿no?», preguntó tímidamente. «¿Te parece?», preguntó el vampiro. «No», sacudió la cabeza. «Solo se trata de que he contado esta historia a una sola persona, y eso sucedió hace tanto tiempo. No, no me hace sufrir». Entonces vivíamos en Luisiana. Habíamos recibido tierras para colonizar y pusimos 2 plantaciones de índigo en el Mississippi, muy cerca de Nueva Orleans. «Ah, por eso el acento», comentó en voz baja el chico. Por el momento el vampiro le echó una mirada vaga. «¿Tengo acento?», preguntó, y empezó a reírse. Y el chico aturdido contestó rápidamente. «Lo noté en el bar cuando le pregunté cómo se ganaba la vida. No es más que un leve acento en las consonantes, eso es todo. Nunca me imaginé que fuera francés». «Está bien», le aseguró el vampiro. «No estoy tan sorprendido como parezco. Solo es que de tanto en tanto lo olvido. Pero deja que continúe. Por favor», dijo el chico. «Te hablaba de las plantaciones. En realidad tuvieron mucho que ver con mi transformación en vampiro, pero ya llegaré a eso. Nuestra vida era lujosa y primitiva al mismo tiempo, y nosotros la encontrábamos sumamente atractiva. Allí vivíamos mucho mejor de lo que jamás podríamos haber vivido en Francia. Tal vez la mera inmensidad de Luisiana nos lo hace parecer. Pero al creer que así lo era, lo era. Recuerdo los muebles importados que atestaban la casa». El vampiro sonrió. «Y el clavicordio era un encanto. Mi hermana solía tocarlo en los atardeceres de verano. Ella se sentaba ante las teclas dando la espalda a las grandes puertas vidrieras. Y todavía puedo recordar esa música rápida, quebradiza, y la visión del pantano elevándose detrás de mi hermana, los cipreses ahitos del musgo flotando contra el cielo, y estaban los ruidos del pantano, un coro de criaturas y el canto de los pájaros. Pienso que nos encantaba. Hacía que los muebles de palo rosado fueran más preciosos, que la música fuera más delicada y deseable. Inclusive cuando la Vistaria rompió las contraventanas de las ventanas del ático y sus zarcillos se abrieron paso por el ladrillo blanqueando en menos de un año. Sí, nos encantaba. A todos, menos a mi hermano. Creo que nunca lo oí quejarse de algo, pero yo sabía cómo se sentía. Mi padre ya había muerto entonces y yo era la cabeza de la familia. Y tenía que defenderlo constantemente de mi madre y de mi hermana. Ellas querían llevarlo a hacer visitas o a fiestas en Nueva Orleans, pero él detestaba esas cosas. Creo que dejó de ir a todos los sitios antes de tener 12 años. Lo que le interesaba era orar, la oración y la vida de los santos en libros forrados de cuero. Por último, le construí un oratorio alejado de la casa y él empezó a pasar allí casi todo el día y a menudo los atardeceres. Fue algo irónico, en realidad. Era tan distinto a nosotros, tan distinto a todos, y yo era tan normal. Yo no tenía ninguna característica excepcional, aseguró sonriendo. A veces por la tarde yo iba a verlo y lo encontraba en el jardín cerca del oratorio, sentado y absolutamente sosegado en un banco de piedra.
Y yo le contaba mis problemas, las dificultades que tenía con los esclavos, todo lo que desconfiaba del superintendente o del tiempo o de mis agentes, todos los problemas que constituían el cuerpo y el alma de mi existencia, y él me escuchaba. Hacía pocos comentarios, siempre solícitos, de modo que cuando yo me alejaba de él tenía la clara impresión de que él me había resuelto todos los interrogantes. No pensaba que le pudiera negar nada y juré que, por más que me partiera el alma, él entraría en el sacerdocio cuando llegara ese momento. Por supuesto, estuve equivocado. El vampiro se detuvo en su relato. Por un momento el chico siguió mirándolo y luego se sobresaltó como si acabara de despertar de un sueño. Forcejeó como si no pudiera encontrar las palabras apropiadas. ¿No quería ser sacerdote?, preguntó. El vampiro lo estudió como tratando de discernir el significado de su pregunta. Luego dijo: quiero decir que yo estaba equivocado con respecto a mí mismo, no con negarle nada. Sus ojos se dirigieron a la pared más lejana y se fijaron en el marco de la ventana. Empezó a tener visiones. ¿Visiones de verdad?, preguntó el muchacho, pero nuevamente su voz vaciló como si estuviera pensando en otra cosa. No lo pensé así, contestó el vampiro. Sucedió que tenía 15 años. Entonces él ya era muy apuesto, tenía una piel muy fina y grandes ojos azules. Era robusto, no delgado como ahora soy y fui entonces. Pero sus ojos... Era como si cuando lo miraba a los ojos yo estuviera a solas en el límite del mundo, en una playa del océano barrida por el viento. Lo único que había era el suave rumor de las olas. Pero, dijo con los ojos aún fijos en el marco de la ventana, empezó a tener visiones. Al principio solo me insinuó y dejó por completo de comer. Vivía en el oratorio, a cualquier hora del día o de la noche. Yo lo podía encontrar arrodillado sobre la losa delante del altar. Y descuidó el mismo oratorio. Dejó de encender las velas y de cambiar los lienzos del altar y hasta de barrer la hojarasca. Una noche me alarmé seriamente cuando me quedé al lado del rosal mirándolo durante toda una hora en la que jamás movió las rodillas ni jamás bajó los brazos que tenía estirados formando una cruz. Todos los esclavos pensaban que estaba loco, dijo el vampiro, y alzó el entrecejo como interrogándose. Yo estaba convencido de que solamente se trataba de fanatismo, que en su amor a Dios quizás había ido demasiado lejos. Entonces me contó de sus visiones. Santo Domingo y la Virgen María lo habían ido a ver al oratorio. Le habían dicho que tenía que vender sus propiedades de Luisiana, todo lo que poseía, y utilizar el dinero para hacer en Francia la obra de Dios. Mi hermano iba a ser un gran dirigente religioso e iba a devolver su antiguo fervor al país y a cambiar el curso de la batalla contra el ateísmo y la revolución. Por supuesto, no tenía dinero propio. Yo debía vender nuestras plantaciones y nuestras casas en Nueva Orleans para entregarle el dinero. Una vez más, el vampiro hizo una pausa y el muchacho quedó inmóvil, mirándolo, perplejo. Perdóneme, susurró. ¿Qué hizo? ¿Vendió las plantaciones? No, dijo el vampiro. Y su rostro estaba sereno, como desde el principio. Me reí de él. Y él se puso furioso. Insistió en que la orden provenía de la mismísima Virgen. ¿Quién era yo para ignorarla? ¿Quién?, se preguntó en voz baja, como si lo estuviera pensando nuevamente. ¿Quién, por cierto? Y cuanto más quiso convencerme, más me reía yo. Era un absurdo, le dije, el producto de una mente inmadura e incluso mórbida. El oratorio era una equivocación, le dije. Lo haría derribar de inmediato.
Él iría a la escuela de Nueva Orleans y se sacaría de la cabeza esas ideas extrañas. No recuerdo todo lo que le dije, pero recuerdo la sensación. Detrás de esa negativa desdeñosa de mi parte había un disgusto latente y una gran desilusión. Yo estaba amargamente desilusionado. No le creía una sola palabra. Pero eso es comprensible, dijo rápidamente el muchacho cuando el vampiro hizo una pausa. Se ablandó la expresión de perplejidad de su rostro. Quiero decir, le hubiera creído a alguien. Es tan comprensible. El vampiro miró al entrevistador. Pienso que tal vez haya sido un egoísmo cruel. Déjame explicarme. Yo adoraba a mi hermano, como ya te dije, y a veces creía que era un santo viviente. Lo alenté en sus oraciones y meditaciones, y como dije, estaba dispuesto a que se fuera de mi lado para que entrara en el sacerdocio. Y si alguien me hubiera contado de un santo en Ars o en Lourdes que tenía visiones, le habría creído. Yo era católico, creía en los santos, encendía velas delante de sus estatuas de mármol en las iglesias, conocía sus imágenes, sus símbolos, sus nombres, pero no lo creí, no de mi hermano. No solo no creí que tuviera visiones, no lo pude considerar posible un solo instante. Ahora bien, ¿por qué? Porque era mi hermano. Podía ser santo, podía ser extraño, pero Francisco de Asís, no. Mi hermano, no. Mi hermano no podía serlo. Eso es egoísmo, ¿te das cuenta? El entrevistador lo pensó antes de contestar y entonces asintió con la cabeza y dijo que sí, que pensaba que así era. Quizá tenía visiones, dijo el vampiro. Entonces usted no afirma saber ahora si las tenía o no. No, pero sé muy bien que jamás vaciló un segundo en sus convicciones. Eso lo sé, y lo sabía entonces. Esa noche, cuando salió de mi habitación furioso y dolorido, jamás vaciló un instante, y a los pocos minutos estaba muerto. ¿Cómo?, preguntó el entrevistador. Simplemente traspasó las puertas vidrieras, salió a la galería y se quedó un momento en lo alto de las escalinatas de ladrillo. Entonces se cayó. Estaba muerto cuando llegó al fondo, con el cuello roto, dijo el vampiro, y se sacudió la cabeza con consternación, pero su rostro aún estaba sereno. ¿Usted lo vio caer?, preguntó el chico. ¿Perdió pie? Yo no lo vi, pero dos sirvientes lo vieron. Dijeron que levantó la vista como si acabara de ver algo en el cielo. Entonces todo su cuerpo se adelantó, barrido por el viento. Uno de ellos dijo que estaba a punto de decir algo cuando cayó, y también pensé que iba a decir algo, pero en ese preciso momento me di vuelta y di la espalda a la ventana. Yo estaba de espaldas cuando vi el ruido. El vampiro echó una mirada al magnetófono. No pude perdonármelo. Me sentí responsable de su muerte, dijo, y todos los demás también parecieron pensarlo. Pero, ¿cómo pudieron pensarlo? Usted dijo que hubo gente que lo vio caer. No fue una acusación directa. Simplemente sabían que había sucedido algo desagradable entre nosotros, que habíamos discutido minutos antes del accidente. Los sirvientes nos habían oído. Mi madre nos había oído. Mi madre no dejaba de preguntarme lo que había sucedido y por qué mi hermano, que era tan tranquilo, había estado gritando. Luego mi hermana se sumó al interrogatorio y naturalmente yo me negué a dar razones. Me negué a decir nada, estaba tan amargamente sorprendido y me sentía tan miserable que no tuve paciencia con nadie, solo tomé la vaga decisión de que nadie se enterara de mis visiones. No sabrían que al final, en vez de convertirse en santo, se habría transformado solo en un fanático. Mi hermana se fue a la cama en vez de ocuparse del funeral y mi madre dijo a todo el vecindario que algo espantoso había sucedido en mi cuarto y que yo no lo quería contar a nadie.
y hasta la policía me interrogó, debido a mi propia madre. Por último, vino a verme el cura y exigió saber lo que había pasado. Yo no se lo dije a nadie. Solo fue una discusión, dije. Yo no estaba en la galería cuando se cayó, protesté. Y todos me miraron como si lo hubiera matado. Y yo sentí que lo había matado. Me senté en la sala, al lado de su ataúd, pensando, lo he matado. Lo miré a la cara hasta que aparecieron manchas delante de mis ojos y casi me desmayé. Se había destrozado la nuca en el pavimento y su cabeza tenía una forma extraña sobre la almohada. Me obligué a contemplarla, a estudiarla, simplemente porque casi no podía soportar el dolor y el olor a podredumbre. Y sentí la tentación una y otra vez de abrirle los ojos. Todos estos eran pensamientos e impulsos demenciales. El pensamiento fundamental era: me había reído de él, no le había creído, no había sido bueno con él, había caído por culpa mía. Todo eso sucedió, ¿verdad?, susurró el muchacho. ¿Me está contando algo que es verdad? Sí, dijo el vampiro mirándolo con sorpresa. Quiero seguir contándotelo, aseguró, pero cuando su mirada pasó del muchacho a la ventana, solo demostró lejano interés en el entrevistador, que parecía sumido en silenciosas contradicciones. Pero usted dijo que no sabía de sus visiones, que usted, un vampiro, no podía saber con plena y total seguridad si... Quiero hacer las cosas en orden. Quiero contarte las cosas tal como fueron sucediendo. No, no sabía nada de las visiones. Ni lo supe nunca, afirmó, y nuevamente esperó hasta que el chico dijo: sí, por favor, continúe. Pues entonces quise vender las plantaciones. No quise volver a ver jamás esa casa ni el oratorio. Finalmente las alquilé a una agencia que las trabajaría por mi cuenta y me administraría las cosas, de modo que nunca tendría necesidad de ir allí. Y llevé a mi hermana y a mi madre a una de las casas de Nueva Orleans. Por supuesto, no podía escapar ni por un instante de mi hermano. Únicamente podía pensar en su cuerpo pudriéndose bajo tierra. Estaba enterrado en el cementerio de San Luis de Nueva Orleans, y yo hacía todo lo posible por evitar tener que traspasar esa entrada, pero aún pensaba en él constantemente. Borracho o sobrio, veía su cuerpo en el ataúd y no lo podía soportar. Una y otra vez soñé que él estaba arriba de una escalinata y que lo tomaba del brazo, le hablaba con bondad, le pedía que volviese a su cuarto, le decía suavemente que creía en él, que debía rezar para que yo tuviera fe. En el interín, los esclavos de Pont du Lac, esa era mi plantación, empezaron a hablar de ver un fantasma en la galería, y el superintendente no podía mantener el orden. La gente de la sociedad le hacía preguntas ofensivas a mi hermana sobre el incidente y ella se puso histérica. Simplemente pensó que debía reaccionar de esa forma y lo hizo. Yo bebía todo el tiempo y estaba lo menos posible en casa. Vivía como un hombre que quería morir, pero que no tenía el valor de matarse. Caminaba a solas por las calles y los callejones de los negros. Me caía al suelo en los cabarets. Me negué 2 veces a batirme en duelo, más por apatía que por cobardía. Y verdaderamente deseaba que me asesinasen. Y entonces fui atacado. Pudo haber sido cualquiera. Y yo presentaba una invitación abierta a marineros, ladrones, maniáticos, a cualquiera. Pero se trató de un vampiro. Me atrapó a unos pasos de mi casa una noche y me dejó dándome por muerto. Y así lo pensé. ¿Quiere decir que le chupó la sangre?, preguntó el muchacho.
Sí, se rió el vampiro. Me chupó la sangre. Así se hace. Pero usted vivió, dijo el joven. Usted dijo que lo dejó dándolo por muerto. Bueno, me desangró hasta casi el punto de la muerte, lo que para él era suficiente. Me pusieron en cama tan pronto como me encontraron, confundido y realmente ignorante de lo que me había sucedido. Supongo que pensé que la bebida al final me había producido un ataque. Ahora esperaba morirme y no tenía interés en comer, beber ni hablar con el médico. Mi madre mandó a buscar al sacerdote. Tenía fiebre y le conté todo al cura, todo acerca de las visiones de mi hermano y de lo que había hecho. Recuerdo que me aferré de su brazo, haciéndole jurar una y otra vez que no se lo contaría a nadie. Yo sé que no lo maté, le dije por último al sacerdote, pero ahora que él está muerto no puedo vivir. No después de la manera en que lo traté. Eso es ridículo, me contestó. Por supuesto usted puede vivir. Usted no tiene nada de malo, salvo las ganas de hacerse mal a sí mismo. Su madre lo necesita, para no mencionar a su hermana. Y en cuanto a ese hermano suyo, él puede estar seguro de que estaba poseído por el demonio. Me quedé tan perplejo cuando dijo esto que no pude protestar. El demonio producía visiones, continuó explicándome él. El demonio seguía reptando. Todo el país francés estaba bajo la influencia del diablo y la revolución había sido su máximo triunfo. Nada podría haber salvado a mi hermano salvo el exorcismo, las oraciones, ayunos y unos hombres que lo agarraran cuando el demonio enfureciera su cuerpo y quisiera arrojarlo por los aires. El demonio lo empujó por las escaleras. Es algo perfectamente evidente, declaró. Usted no habló con su hermano en esa habitación, usted habló con Satán. Pues bien, eso me enfureció. Antes yo creía que había llegado a un límite, pero no era así. Continuó hablando del demonio, del vudú, entre los esclavos y de esos casos de posesión en otras partes del mundo. Yo perdí el dominio de mí mismo, destrocé la habitación y casi lo mato. Pero sus fuerzas, el vampiro, dijo el muchacho. Yo estaba fuera de mí, explicó. Había cosas que no podría haber hecho en mi estado normal. Ahora la escena es confusa, pálida, fantástica, pero recuerdo que lo saqué por las puertas de atrás de la casa. Le hice cruzar el patio y le golpeé la cabeza hasta que casi lo mato contra la pared de ladrillos de la cocina. Cuando al final me calmé y estaba casi tan exhausto como la muerte, me desangraron los imbéciles. Pero iba a decir otra cosa. Fue entonces cuando concebí mi nuevo ego. Quizás lo había visto reflejado en el cura. Su actitud de desprecio ante mi hermano reflejó la mía propia. Su crítica inmediata y vacua sobre el demonio, su negativa a concebir siquiera la idea de que la santidad le había pasado tan cerca. Pero creía en la posesión del demonio. Esa es una idea mucho más mundana, dijo el vampiro de inmediato. La gente que deja de creer en Dios o en la bondad sigue creyendo en el demonio. No sé muy bien por qué. El mal siempre es posible y la bondad es eternamente difícil. Pero debes comprender, la posesión en realidad es otra manera de decir que alguien está loco. Así era como pensaba ese cura. Estoy seguro de que había vislumbrado la locura. Tal vez se había colocado encima directamente de una locura rampante y la había proclamado como una posesión. No tienes que ver a Satán cuando se lo exorciza, pero estar ante la presencia de un santo, creer que el santo ha tenido una visión, no, es egoísmo. Es nuestra negativa de creer que puede suceder a nuestro lado. Nunca lo pensé de esa manera, dijo el joven. ¿Y qué le pasó a usted? Dijo que lo desangraron para curarlo, y eso lo debe de haber dejado a un paso de la fosa. El vampiro se rió. Sí, por cierto que así fue. Pero el vampiro regresó esa noche, ¿ves? Quería Pont du Lac, mi plantación. Era muy tarde. Después de que mi hermana se quedara dormida, lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Entró por el patio.
abriendo sin hacer un solo ruido las puertas vidrieras. Un hombre alto de piel blanca, una masa de pelo rubio y con una cualidad grácil, casi felina en los movimientos. Y cautelosamente puso un mantón sobre los ojos de mi hermana y bajó el pabilo de la lámpara. Ella quedó dormitando al lado de la palangana y del pañuelo con el que yo había estado refrescándome la frente, y no se movió ni un instante en toda la noche. Pero para entonces yo ya había cambiado mucho. ¿Cuál fue ese cambio?, preguntó el entrevistador. El vampiro suspiró, se sentó contra la silla y miró las paredes. Al principio creí que se trataba de otro médico o de alguien llamado por la familia para que hablara conmigo. Pero de inmediato se me desvanecieron esas sospechas. Él se acercó a mi cama y se agachó de modo que su rostro quedó a la luz de la lámpara. Y vi que no era un ser humano normal. Sus ojos verdes destellaban de incandescencia y las largas manos blancas que colgaban a sus costados no pertenecían a un ser humano. Pienso que lo supe todo en aquel preciso instante, y lo que él me contó fue únicamente su consecuencia natural. Lo que quiero decir es que cuando vi su aureola extraordinaria y supe que era una criatura que yo jamás había visto, ese ego que no podía aceptar la presencia de un ser humano extraordinario a su lado quedó destrozado. Todas mis concepciones, incluso mi culpabilidad y el deseo de morir, me parecieron absolutamente sin importancia. Me olvidé por completo de mí mismo, dijo tocándose suavemente el pecho con el puño. Me olvidé por completo de mí. Y en ese mismo instante, supe en toda su dimensión el significado de la posibilidad. A partir de ese entonces, solo experimenté una creciente sensación de prodigio. Cuando me hablaba y me decía que él me podía llegar a transformar, cómo había sido su propia vida y lo que sería, mi pasado se hizo añicos. Vi mi vida como separada de mí. La vanidad, la arrogancia, el escapismo constante de una pequeña incomodidad a otra, el culto hipócrita a Dios y a la Virgen y la caterva de santos que llenaban mis libros de oración, nada de eso tenía la más mínima importancia, pues solo era una existencia estrecha, materialista y egoísta, y vi mis dioses verdaderos, los dioses de la mayoría de los hombres, la comida, la bebida y la seguridad en el conformismo, cenizas. El rostro del muchacho estaba tenso con una mezcla de confusión y aturdimiento. ¿Y entonces decidió convertirse en un vampiro?, preguntó. Él guardó un momento de silencio. Decidir no parece la palabra correcta. Sin embargo, no puedo decir que fuera inevitable desde el instante en que apareció en mi dormitorio. Por cierto, no fue inevitable. Y tampoco puedo decir que yo lo decidí. Permíteme decir que cuando terminó de hablar, ya no era posible que yo tomara una decisión diferente. Y que luego seguí mi camino sin echar una sola mirada atrás, salvo por una cual, mi último amanecer, dijo el vampiro. Esa mañana, yo todavía no era un vampiro y presencié mi última madrugada. La recuerdo claramente. Sin embargo, pienso que antes no me había acordado de ningún amanecer. Recuerdo que primero la luz llegó a las puertas vidrieras, algo pálido detrás de las cortinas de lazo, y luego un rayo cada vez más grande y más brillante se paseó por las hojas de los árboles, y el lazo quedó en sombras desde el suelo de piedra, y en todas partes se veía la forma de mi hermana, que aún dormía. Sombras de la cortina en el mantón sobre sus hombros y cabeza. Tan pronto como sintió el calor, se quitó el mantón de encima, pero sin despertarse. Y luego el sol brilló sobre ella, que apretó los párpados. El resplandor alcanzó la mesa donde descansaba su cabeza sobre los brazos
y la luz destelló, ardiente en el agua de la jarra, y la pude sentir en mis manos, sobre el marco de la ventana, y luego en mi rostro. Me quedé en la cama pensando en todo lo que me había dicho el vampiro, y fue entonces cuando me despedí del alba y me convertí en un vampiro. Fue mi último amanecer. El vampiro volvió a mirar la ventana, y cuando dejó de hablar, el silencio fue tan súbito que al muchacho le pareció oírlo. Luego pudo escuchar los ruidos de la calle. El ruido de un camión era ensordecedor. El cordón de la luz tembló debido a las vibraciones. Luego el camión dejó de oírse. ¿Lo echa de menos?, preguntó luego en voz baja. Realmente no, dijo el vampiro. Hay tantas otras cosas. ¿Pero en qué estábamos? ¿Quieres saber cómo sucedió? ¿Cómo me convertí en vampiro? Sí, dijo el joven. ¿Cómo fue el cambio exactamente? No te lo puedo contar tal cual fue, dijo el vampiro. Te lo puedo relatar con palabras que harán evidente para ti el valor que tiene para mí. Pero no te lo puedo contar con exactitud, del mismo modo que no podría contarte la experiencia del sexo si nunca la has tenido. El muchacho pareció estar a punto de hacer otra pregunta, pero antes de volver a hacerla, el vampiro continuó hablando. Como te dije, Lestat, mi instructor, quería mi plantación. Una razón muy mundana, por cierto, para darme una vida que durará hasta el fin del mundo, pero él no era una persona que discriminara. Él no consideraba a la pequeña población de vampiros del mundo como un club selecto. Él tenía sus problemas humanos. Un padre ciego que no sabía que su hijo era un vampiro y que no debía averiguarlo. La vida en Nueva Orleans se le había vuelto muy difícil considerando sus necesidades y la obligación de cuidar a su padre, y quería tener Pont du Lac. Al atardecer siguiente, fuimos a la plantación. Escondimos al padre ciego en el dormitorio principal y yo procedí a realizar el cambio. No puedo decir que consistió en un solo paso realmente, aunque uno, por supuesto, era el paso después del cual no es posible el retorno. Pero había varias acciones que hacer y la primera era la muerte del superintendente. Lestat lo atacó mientras dormía. Yo tenía que mirar y aprobar, es decir, presenciar la muerte de una vida humana como prueba de mi decisión y parte de mi cambio. Esto resultó ser la prueba más difícil para mí. Te he dicho que yo no sentía miedo respecto a mi propia muerte, ni siquiera un prejuicio contra el suicidio, pero sentía inmensa consideración por la vida de los demás. Y hacía poco tiempo la muerte me había horrorizado debido al fallecimiento de mi hermano. Tuve que presenciar cómo se despertaba el superintendente. Trató de desembarazarse del Lestat con ambas manos, fracasó, y luego se quedó luchando bajo el peso del Lestat, y por último se quedó tieso, seco de sangre, y murió. Pero no murió de inmediato. Estuvimos en su angosto dormitorio durante casi una hora viéndolo morir. Fue parte de mi cambio, como te dije. Lestat no lo hubiera hecho de otro modo. Luego fue necesario que nos libráramos del cadáver del superintendente. Yo estaba casi descompuesto, débil y febril, tenía pocas reservas y acarrear el cuerpo con esos propósitos me causó náuseas. Lestat se reía y me decía sarcásticamente que yo también me sentiría diferente cuando fuera vampiro y que también me reiría. Se equivocó en eso. Nunca me río de la muerte, aunque con tanta frecuencia y regularidad yo sea su causante. Pero deja que relate las cosas en orden. Tuvimos que subir por el camino del río hasta llegar al campo abierto, y allí dejamos al superintendente. Le desgarramos la chaqueta, le robamos el dinero y nos aseguramos de que tuviera licor en su boca. Yo conocía a su mujer que vivía en Nueva Orleans y sabía el estado de desesperación en que caería cuando se descubriese el cadáver. Pero más que lástima por ella, yo me dolí de que jamás se fuera a enterar lo que había sucedido, que su marido no había estado borracho ni había sido atacado en el camino por ladrones. Cuando golpeamos el cuerpo cubriéndolo de magulladuras,
me sentí más y más excitado. Por supuesto, debes darte cuenta de que todo este tiempo el vampiro Lestat fue extraordinario. Para mí no era más humano que un ángel bíblico, pero bajo su influencia, mi encantamiento con él era limitado. Yo veía mi transformación en vampiro desde dos puntos de vista. El primero era simplemente de encantamiento. Lestat me había abrumado en mi lecho de muerte, pero el otro punto de vista era mi deseo de autodestrucción, mi deseo de estar absolutamente maldito. Esa fue la puerta abierta por la cual Lestat había entrado en las dos primeras ocasiones. Ahora yo no me estaba destruyendo a mí mismo, sino a terceros, el superintendente, su mujer, su familia. Me arrepentí y podría haberme escapado del Lestat. Mi cordura estaba absolutamente destrozada, pero él presintió, con un instinto infalible, lo que estaba sucediendo. Un instinto infalible. El vampiro reflexionó. Déjame decirte lo que es el poderoso instinto de un vampiro, para quien hasta el cambio más imperceptible en las expresiones faciales de un ser humano es tan evidente como un gesto. Lestat tenía un instinto sobrenatural. Me empujó al carruaje y azotó los caballos. Quiero morir, empecé a murmurar. Esto es insoportable, quiero morir. Usted tiene el poder de matarme, déjeme morir. Me negué a mirarlo, a ser encantado por la mera belleza de su apariencia. Pronunció mi nombre muy suavemente y se rió. Como te he comentado, estaba completamente decidido a tener mi plantación. ¿Pero le hubiera permitido escaparse?, preguntó el muchacho, ¿en alguna circunstancia? No lo sé. Conociendo a Lestat como yo, diría que me hubiera matado antes de dejarme ir. Pero eso era lo que yo quería, ¿ves? No le importó. No, eso era lo que yo creía que quería. Tan pronto como llegamos a la casa, me apeé del carruaje y subí como un zombi las escaleras de ladrillo por donde mi hermano había caído. Hacía meses que la casa estaba desocupada, ya que el superintendente tenía su propia casa. El calor y la humedad de Luisiana ya habían dejado sus huellas en los escalones. En cada uno había hierbas y hasta pequeñas flores silvestres. Recuerdo que sentí la humedad cuando me senté en el último escalón y miré hacia abajo e incluso descansé la cabeza en el ladrillo y toqué con mis manos las pequeñas flores silvestres con tallos como de cera. Arranqué un manojo con una mano. Quiero morir. Mátame, mátame, dije al vampiro. Ahora soy culpable de asesinato, así no puedo vivir. Se rió con la impaciencia de la gente que escucha las mentiras de los demás. Y luego de improviso me atacó como lo había hecho con el otro hombre. Luché contra él desesperadamente, puse mis botas contra su pecho y le pateé con toda la fuerza que pude, sintiendo sus dientes clavados en mi garganta y la fiebre golpeándome las sienes. Y con un movimiento de todo su cuerpo demasiado rápido para que yo lo viera, súbitamente estaba de pie, mirándome desdeñosamente desde el pie de la escalera. Pensé que querías morir, Luis, dijo. El muchacho hizo un sonido abrupto y suave cuando el vampiro pronunció su nombre. El vampiro se percató y dijo rápidamente: sí, ese es mi nombre. Bien, me quedé echado, enfrentado a mi propia cobardía y fatuidad, dijo. Quizás con ese enfrentamiento tan directo yo, con el tiempo, pudiera haber ganado el valor necesario para suicidarme y no quedarme gimiendo y rogando a otros que lo hicieran por mí. Me vi revolviéndome y languideciendo en mi sufrimiento cotidiano al que encontré tan necesario como el arrepentimiento en el confesionario. Estaba esperando verdaderamente que la muerte me encontrara inconsciente y merecedor del perdón eterno. Y también me vi a mí mismo, al tope de la escalera, exactamente donde había estado mi hermano, dejando luego mi cuerpo caer hasta chocar contra el suelo. Pero no hubo tiempo para adquirir ese valor. O debo decir que no hubo tiempo en el plan del Lestat para ninguna otra cosa que no fuera su plan. Ahora escúchame, Luis, dijo, y se sentó a mi lado en los escalones. Sus movimientos fueron tan elegantes y personales que de inmediato me hizo pensar en un amante. Retrocedí, pero me puso el brazo derecho encima y me acercó su pecho. Jamás había estado tan cerca de él, y en la luz mortecina pude ver el magnífico esplendor de sus ojos y la máscara sobrenatural de su piel. Cuando traté de moverme,
Me apretó los labios y con los dedos me dijo: quédate quieto. Ahora te voy a desangrar hasta que casi mueras. Y quiero que estés quieto, tan quieto que puedas oír el flujo de tu misma sangre en mis venas. Son tu conciencia y tu voluntad las que deben de mantenerte vivo. Quise rechazarlo, pero hizo tal presión con sus dedos que me dominó. Y tan pronto como dejé mi abortado intento de rebelión, hundió sus dientes en mi cuello. Al muchacho se le agrandaron los ojos. Se había hundido cada vez más en su silla mientras hablaba el vampiro y ahora tenía la cara tensa, los ojos entrecerrados como si estuviera aprestándose a lanzar un golpe. ¿Alguna vez has perdido gran cantidad de sangre?, preguntó el vampiro. ¿Has tenido esa sensación? Los labios del muchacho formaron el sonido no, pero no salió ningún sonido por la boca. Carraspeó. No, dijo. Las velas ardían en la sala del piso superior donde habíamos planeado la muerte del superintendente. Una lámpara de petróleo oscilaba con la brisa en la galería. Toda esta luz se hizo una sola y empezó a brillar, como si una presencia dorada flotara encima, suspendida en el hueco de la escalera, suavemente enredada en las barandillas, girando y contrayéndose como el humo. Escucha, mantén los ojos abiertos, me susurró Lestat, con sus labios moviéndose apretados contra mi cuello. Recuerdo que ese movimiento de labios me puso de punta todos los pelos de mi cuerpo, envió una corriente sensual por mi cuerpo que no fue muy diferente al placer de la pasión. Meditó con los dedos apenas doblados bajo la barbilla y el índice que parecía golpear suavemente. El resultado fue que al cabo de unos minutos yo estaba paralizado por la debilidad. Aterrado, descubrí que ni siquiera podía hablar. Lestat aún me aferraba, por supuesto, y el peso de su brazo era como una barra de hierro. Sentí que retiraba los dientes con tal celeridad que los dos agujeros parecían enormes y sentí dolor. Y entonces se agachó sobre mi cabeza indefensa y quitándome el brazo derecho de encima, se mordió su propia muñeca. La sangre se derramó encima de mi camisa y de mi abrigo y él la contempló con ojos brillantes y entrecerrados. Pareció que la miraba durante una eternidad y el resplandor de la luz ahora colgaba detrás de su cabeza como el trasfondo de una aparición. Pienso que supe lo que pensaba hacer antes de que lo hiciera. Y yo esperaba, de mi estado indefenso, como si lo hubiera estado esperando hacía años. Me puso su muñeca ensangrentada contra los labios y dijo con firmeza, con algo de impaciencia: lo hice, bebe. Y lo hice. Con calma, me susurró. Más aprisa, dijo luego. Yo bebí chupando la sangre de la herida, experimentando por primera vez, desde mi infancia, el placer de chupar los alimentos con el cuerpo concentrado en una sola fuente vital. Entonces sucedió algo. El vampiro se apoyó en el respaldo de la silla y frunció un poco el entrecejo. Qué patético resulta describir cosas que verdaderamente no pueden describirse, dijo, y su voz fue casi un susurro. El muchacho quedó inmóvil como si estuviera congelado. Lo único que vi fue esa luz cuando chupaba la sangre. Y entonces esa cosa fue un sonido. Al principio un rugido apagado y luego como el tam-tam de un tambor cada vez más frecuente, como si una criatura inmensa se me viniera encima lentamente a través de un bosque oscuro y desconocido, golpeando un gigantesco tambor. Y luego se oyó el sonido de otro tambor, como si otro gigante se acercara detrás del primero, concentrado en su propio tambor, sin prestar la más mínima atención al ritmo del anterior. El sonido se hizo cada vez más fuerte, hasta que pareció no solo llenar mis oídos, sino todos mis sentidos. Estaba latiendo en mis venas, mis dedos, en la piel de mis sienes, en mis venas, sobre todo en mis venas. Un tambor y luego otro tambor, y entonces de improviso, Lestat alzó la muñeca y yo abrí los ojos, y en aquel instante me tuve que dominar para no agarrarle la muñeca y ponérmela de nuevo en la boca a cualquier costo. Me dominé porque me di cuenta que el tambor había sido mi corazón y el segundo tambor había sido el suyo.
El vampiro suspiró. ¿Comprendes? El muchacho empezó a hablar y luego sacudió la cabeza. No, quiero decir sí, dijo. Quiero decir yo, por supuesto, dijo el vampiro, apartando la mirada. Espere, espere, dijo el entrevistador, sobrecogido por la excitación. La cinta casi termina. Tengo que ponerla del otro lado.